corresponde al desempeño regula positivamente el comportamiento de los estudiantes, que vamos a revisar aquí, como en las anteriores rúbricas, revisaremos qué valora, revisaremos sus aspectos, ¿no? Vamos a revisar la rúbrica como tal, ¿no? Vamos a presentar estos niveles de logro. Y por último, pues vamos a observar un pequeño fragmento de un video para que ustedes puedan tomar nota de las evidencias y luego contrastarlas. Bien, pasamos entonces a presentar la rúbrica. Bien, en esta rúbrica se valora pues la acción del docente para regular el comportamiento de los estudiantes. Bien, les ofrece el docente un modelo positivo para ellos y contribuye al desarrollo de la autorregulación de la conducta y todo ello en beneficio de la buena convivencia, bien, en el aula. Ahora, también mencionarles que esta rúbrica busca evaluar en qué medida las expectativas de comportamiento o las normas de convivencia han sido claras o son claras para los estudiantes y respetadas en el aula. Ahora, ¿cuántos aspectos tiene esta rúbrica? Pues tiene dos aspectos. ¿Cuáles son? El primer aspecto es tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia en el aula. Y tenemos el segundo aspecto, que es la eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la actividad, ¿no? En el desarrollo de la sesión. Perdón. Bien, pasemos entonces a presentar cada uno de estos aspectos. Es importante darles mayor detalle de cada uno de estos aspectos y pues empezamos con el primer aspecto, que corresponde a los tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia en el aula, ¿no? Es decir, se va a valorar pues las acciones que realiza el docente para prevenir, para redireccionar o evitar que se repita el comportamiento de los estudiantes que pues va a afectar la buena convivencia en el aula, ¿no? O que no se cumpla con las expectativas planteadas como parte de los acuerdos o normas de convivencia, como por ejemplo levantar la mano para participar. Otra norma podría ser esperar los turnos para hablar. Otra norma, escuchar al compañero cuando habla, compartir los materiales, entre otros. Bien, ahora, en este aspecto vemos los tipos de mecanismos, ¿no? Como vemos en pantalla, hemos colocado los tres tipos de mecanismos que se valoran en esta rúbrica. Bien, tenemos en primer lugar los mecanismos formativos. Cuando decimos mecanismos formativos, nos referimos a las acciones que promueven la autorregulación del comportamiento del estudiante y la formación en valores para la buena convivencia, ¿no? ¿Y cómo se dan estos mecanismos? Pues se dan de la siguiente manera. En primer lugar, cuando el docente promueve la comprensión o reflexión sobre la utilidad o sentido de las normas de convivencia en el aula. También cuando el docente ofrece reforzamiento social al buen comportamiento de manera clara y de manera específica, ¿no? Por ejemplo, pedir un aplauso para los grupos cuyos integrantes han colaborado en mantener el aula limpia, o cuando el docente felicita públicamente a un estudiante por haber respetado los turnos, ¿no? Por haber respetado los turnos cuando los otros compañeros pues están hablando, ¿no? Además, también un mecanismo formativo es cuando el docente establece o recuerda de manera oportuna las normas de convivencia implementadas en el aula, ¿no? Además, también otro mecanismo formativo es cuando el docente pues muestra ser un modelo de buen comportamiento para los estudiantes. Por ejemplo, cuando indica a los estudiantes que levanten la mano para participar, ¿no? Por ejemplo, él también levanta la mano como modelo de buen comportamiento, ¿no? O cuando el docente baja el tono de voz, ¿no? Para pedir silencio en el aula, ¿no? Realiza esta acción el docente para que los estudiantes sigan su modelo y también bajen el tono de voz. Entonces, de esta forma el docente es un modelo de buen comportamiento. Otro mecanismo formativo que se podría presentar en el aula es cuando el docente dirige sutilmente y de buena manera la atención hacia un ejemplo positivo de comportamiento, ¿no? Por ejemplo, si un estudiante está muy inquieto, en lugar de expresar verbalmente su mal comportamiento, les recuerda al estudiante lo bien que trabajó la clase pasada, la sesión anterior, y o redirige su atención hacia aquellos estudiantes, aquellos niños que están en el aula y que están concentrados en la tarea, ¿no? Otro mecanismo formativo son las acciones para redirigir el comportamiento que podría darse en el aula, ¿no? El docente podría realizar alguna acción para redirigir el comportamiento de los estudiantes, como por ejemplo, ¿no? El aplaudir, el cantar una canción, el hacer gestos que llamen al silencio. Se van a considerar estas acciones para redirigir el comportamiento como mecanismos formativos si se enfocan en la conducta deseada y se utilizan de manera sutil. ¿Por qué menciono sutil? A lo que nos queremos referir es que se utilicen estas acciones para redirigir el buen comportamiento con poca frecuencia en el aula, sin interrumpir innecesariamente la sesión y favoreciendo el desarrollo normal de esta. Entonces, son estas acciones para redirigir el comportamiento se consideran formativas cuando se utilicen de manera sutil, es decir, con poca frecuencia, ¿no? Sin interrumpir innecesariamente la sesión y favorece el desarrollo de esta sesión, ¿de acuerdo? Pasamos entonces a los mecanismos de control externo. Bien, estos mecanismos de control externo generan dependencia de la figura de autoridad o de estímulos externos en el estudiante. Bien, aunque pueden permitir regular el comportamiento, es decir, previene o estimula conductas, porque sí podría permitir regular el comportamiento, no van a favorecer la autorregulación ni la formación en valores para la buena convivencia en el aula. Entonces, se dan mecanismos de control externo en el aula a través de diferentes acciones, como por ejemplo, cuando el docente dirige la atención hacia el comportamiento negativo del estudiante, ¿no? Y le dice al estudiante, otra vez estás portándote mal, ¿no? O en otra situación, dirige la atención hacia el comportamiento negativo, diciéndole, no quiero verlos distraídos como en la clase pasada, ¿no? Entonces, aquí, ¿qué está haciendo el docente? Está dirigiendo su atención hacia el comportamiento negativo, ¿no? Bien, otro mecanismo de control externo es cuando el docente, pues, advierte sobre las sanciones que conllevarán un mal comportamiento, como por ejemplo, cuando les dice, si sigues conversando, tendré que cambiarte de sitio, ¿no? O cuando les dice, si no guardas tu juguete, lo retendré hasta la clase pasada, ¿no? Perdón, hasta que termine la clase. Bien,
Además, también el docente utiliza mecanismos de control externo, son mecanismos de control externo cuando da órdenes de forma impositiva, ¿no? De manera explícita o implícita y siempre apelando a su condición de autoridad, ¿no? O también cuando controla o limita excesivamente el actuar de los estudiantes, ¿no? Se puede considerar que el docente es muy controlador de la conducta, ¿no? Por ejemplo, cuando se enfoca necesariamente en aquellos estudiantes que están hablando, conversando y los calla de manera frecuente ante el menor murmullo, los calla, ¿no? O les controla de manera excesiva algún movimiento que realicen en el aula, pues está controlando excesivamente el actuar de los estudiantes. Bien, otro mecanismo de control externo se observa también cuando el docente ofrece o da un premio material por el buen comportamiento de los estudiantes, ¿no? Da un premio material, algún caramelo por portarse bien, los puntos por portarse bien, ¿no? El uso estas estrategias en el aula para regular el comportamiento, pues son mecanismos de control externo. Ahora, también quería señalar que las acciones para redirigir el comportamiento a los estudiantes, ya lo mencionamos hace un momento, ¿no? Que son el aplaudir, el cantar una canción, el hacer gestos que llamen al silencio u otras acciones que utiliza el docente para redirigir el comportamiento, se van a considerar de control externo, bien, si son excesivamente frecuentes, o sea, si son muy frecuentes, ¿no? Que interrumpen innecesariamente el normal desarrollo de la sesión. Entonces, si estas acciones para redirigir el comportamiento son muy frecuentes, interrumpen de manera innecesaria la sesión, pues son considerados de control externo, ¿no? Bien, y además estas acciones también son consideradas de control externo si se enfocan en las conductas no deseadas. Por ejemplo, el golpear la pizarra, el golpear la pizarra fuertemente o tocar un silbato, ¿no? Para llamar la atención de los estudiantes. Bien, pasamos entonces a los mecanismos de maltrato. Bien, los mecanismos de maltrato, colegas, promueven el cumplimiento de las normas a través de la aplicación de medidas extremas que atemorizan a los estudiantes o dañan su autoestima. Bien, como por ejemplo, dejar sin recreo a un estudiante porque se distrajo durante un momento de la sesión o advertir a un grupo de estudiantes que si siguen riéndose en el aula, pues los va a sacar, ¿no? Los va a sacar del aula. No, esta situación mencionada es un mecanismo de maltrato. Otra situación que podría darse en el aula y que se considera un mecanismo de maltrato es cuando el docente pues les grita de manera airada, los intimida, los humilla, los insulta, los agrede. Podría agredir al estudiante o castigarlos de manera física, también es un mecanismo de maltrato. Bien, entonces, ya mencionado esto, vamos ahora a presentar el segundo aspecto, ¿no? El segundo aspecto de esta rúbrica corresponde a la eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, ¿bien? Lo que se va a traducir en una mayor o menor continuidad de la sesión, ¿no? Del desarrollo de la sesión. Este segundo aspecto valora el grado en que los estudiantes muestran tener incorporadas las normas de convivencia, ¿no? Que permiten que la sesión se desarrolle de manera eficaz, es decir, sin grandes quiebres de normas o contratiempos, ¿bien? Y se va a evidenciar ¿cómo se va a evidenciar? Porque los estudiantes muestran tener incorporadas las normas de convivencia, producto de la eficacia de las acciones realizadas por el docente para regular el comportamiento de estos, ¿no? Tienen ya incorporadas estas normas de convivencia, ¿no? Yo observo la clase y veo a estudiantes que levantan la mano para participar, que están escuchando al compañero cuando habla, ¿no? Que comparten materiales, ¿no? Entre otras normas que se implementan en el aula. Bien, ahora, la sesión es continua, ¿no? Cuando decimos se observa o se valora que la sesión sea continua, ¿no? Es decir, que se desarrolle de manera fluida, sin grandes quiebres de normas o frecuentes interrupciones, quiebres de normas o contratiempos, no, sino que la sesión es continua porque es fluida, no hay quiebres de normas, no hay contratiempos, lo que implica que las acciones que realiza el docente para regular el comportamiento de los estudiantes y brindar alguna instrucción son eficaces, ¿bien? Por un lado, el docente es eficaz al favorecer la autorregulación de los estudiantes, ¿no? O al redirigir las conductas inapropiadas. Y por otro lado, también los estudiantes tienen claridad, ¿no? Tienen claridad sobre lo que deben hacer durante el desarrollo de las actividades de aprendizaje. Como lo mencioné, por ejemplo, levantar la mano para hablar o levantar la mano para participar, guardar el silencio cuando un compañero está hablando, ¿no? Esperar mi turno también, pedir permiso para ir al baño, compartir materiales, entre otras. Normas que se den en el aula, ¿no? Yo voy a notar que los estudiantes tienen claridad sobre lo que tienen que hacer durante el desarrollo de la sesión cuando observo que tienen incorporadas pues las normas de convivencia, ¿no? Durante la observación de la sesión pues voy a tener claro ello también. Bien, entonces pasemos ahora a presentar la rúbrica, ¿no? Vamos a presentar esta rúbrica, la rúbrica de regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Bien, vamos a revisar, como lo hemos hecho con las anteriores rúbricas, vamos a revisar cada uno de los niveles de logro de esta rúbrica, ¿no? Vamos a ir desde el nivel 4 hacia el nivel 1, bien. En las descripciones estamos resaltando los atributos, resaltando también que esos atributos van a progresar en cada uno de los niveles y para una mayor comprensión, ¿no? Y para una mejor explicación hemos colocado pues estos aspectos y también los atributos de un color diferente, ¿no? Para el primer aspecto hemos colocado pues los atributos de color morado, ¿no? Y para el segundo aspecto de color verde. Entonces, eh, el texto en color morado corresponde al primer aspecto, que son tipos de mecanismo, y el segundo aspecto, que es eficacia, corresponde al texto de color verde. Bien, entonces, en el nivel 4, bien, en el nivel 4
se exige que el docente siempre utilice mecanismos formativos, ¿bien? Siempre utilice mecanismos formativos para prevenir o dirigir el comportamiento inapropiado. El docente siempre utiliza mecanismos formativos y nunca emplea pues mecanismos de control externo ni de maltrato en este nivel 4, ¿bien? Y ¿qué más exige en este nivel? Que toda la sesión se desarrolle de manera continua. Quiere decir que la sesión sea fluida, sea continua, sin grandes quiebres de normas ni contratiempos. Bien, ahora vayamos al docente en nivel 3. El docente en nivel 3 se ubica en este nivel porque el docente pues utiliza predominantemente mecanismos formativos, bien, utiliza predominantemente estos mecanismos formativos, ya, para prevenir o redirigir el comportamiento inapropiado, ¿no? La mayoría de veces el docente utiliza estos mecanismos formativos y nunca emplea mecanismos de maltrato. Un docente en nivel 3 nunca emplea mecanismos de maltrato y la mayor parte de la sesión se desarrolla de forma continua. Cuando decimos de forma continua es que sin grandes quiebres de normas ni contratiempos, ¿de acuerdo? Pasamos al nivel 2. En el nivel 2, quería mencionar que aquí el nivel 2 caracteriza tanto al docente que utiliza predominantemente mecanismos formativos, ¿no? Aquí está el docente que utiliza predominantemente mecanismos formativos y nunca de maltrato, pero la sesión, su sesión se desarrolla de manera discontinua, ¿no? No es eficaz su sesión. Es decir, si es discontinua, voy a observar grandes quiebres de normas, contratiempos, ¿no? Que impiden que se focalicen las actividades propuestas, ¿de acuerdo? O tenemos a otro docente en el nivel 2, aquel docente que utiliza, ¿no? Predominantemente mecanismos de control externo, ¿bien? Utiliza estos mecanismos de control externo, aunque nunca de maltrato, pero su sesión es eficaz, ¿no? Su sesión es eficaz, perdón, su sesión es continua, ¿no? Sin grandes quiebres de normas o contratiempos, ¿bien? Y por tanto es eficaz. Entonces aquí en el nivel 2 tenemos dos tipos de docentes. El docente que utiliza eh, estos mecanismos formativos y nunca de maltrato, pero su sesión es poco eficaz. Y por otro lado, tenemos un docente que utiliza predominantemente mecanismos de control externo, nunca de maltrato, y su sesión, pues, es eficaz. ¿De acuerdo? Son dos tipos de docentes que se ubican en este nivel. Pasamos al nivel 1. En el nivel 1 observamos que aquí el docente, pues, no alcanza las condiciones del nivel 2 y tengo aquí al docente que para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula, el docente utiliza predominantemente mecanismos de control externo, ¿no? Y es poco eficaz, por lo que la sesión se desarrolla de manera discontinua, con interrupciones, con quiebres de normas o contratiempos. O también aquí se puede ubicar un docente que no intenta siquiera redirigir el mal comportamiento de los estudiantes y se aprecia pues una situación caótica en el aula. Bien, o también aquí se ubica el docente que para prevenir o controlar el comportamiento inapropiado en el aula utiliza al menos un mecanismo de maltrato con uno o más estudiantes, ¿no? Por ejemplo, después de haber pedido varias veces a una niña que deje de conversar, la docente se acerca a ella y le jala de una de sus trenzas, ¿no? Otro ejemplo que nos da la rúbrica, ante el mal comportamiento de un niño, el docente lo deja sin recreo y le quita su lonchera. Entonces, vemos aquí, pues, la diferencia que hay entre los niveles de logro del nivel 4, nivel 3, nivel 2, nivel 1 y pues lo que se exige en cada uno de estos niveles con respecto a la rúbrica regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Bien, a continuación entonces, ya habiendo presentado la rúbrica, vamos a observar el video que corresponde a esta rúbrica. Bien, el video es un fragmento muy pequeño de un video, ¿no? Lo que les voy a pedir mientras se proyecta el video, tomen nota de las acciones que observan que realiza la docente, ¿no? A fin de luego contrastar sus notas con los ejemplos de evidencia que vamos a presentar al culminar la proyección. Entonces vamos con el video, por favor. ¿Recuerdas qué hemos hecho cuando salió el 5? Saltamos 5 veces. ¿Qué otro número más te acuerdas, Yael? Tienes que estar sentadito. ¿Cómo? El 1. ¿Y qué te gustó que hicimos con el 1? A ver. A dar una vuelta. A ver, Gianfranco, ¿qué número más te gustó que salió? Tienen que estar sentaditos, si no, no los puedo llamar. A ver, Gianfranco, ¿qué número más te gustó? ¿Qué número? El 5. ¿Qué cosa te gustó que hicimos con el 5? Ah, el 4. ¿Y qué te gustó cuando sacamos el 4? Saltar en un pie. Jonathan, ¿a ti qué número te gustó que salió con el dado? ¿Se acuerdan con qué número se alegraron mucho cuando salió? A ver, hablamos de escuchar a Lady. Lady, a ver, ¿qué número se alegraron cuando salió qué número? Ah, cuando saltamos en un pie dando vueltas, dice Lady. A ver, Justin. ¿Sí? Rubí. Estamos escuchando a Rubí. A ver, Rubí. Yael, un ratito, hijo. Rubí. ¿Sí? ¿Qué pasó? A ver. Escuchamos a Rubí. ¿Le gustó cuando le gustó qué? Le gustó saltar como conejo. ¿Cuántas veces saltaste como conejo? 6 veces hemos saltado como conejo. A ver, ¿cuántas veces hemos saltado? A ver, ¿cuántas veces? 3 veces. Muy bien. A ver, listo. Y cuando jugamos, amo a mi hermano, el vecino. ¿Qué cosa hicieron, Damaris? Damaris, ¿qué hicimos cuando jugamos, amo a mi hermano, amo al vecino? Juntarnos de diferentes números de 3. ¿De qué otra forma más nos juntamos? ¿De cuántos? De 3, ya dijo ella. ¿De cuántos más? De 3, de 4, de 5. ¿De qué más? De 1. Ya, ¿de qué más? De 2, muy bien. Y cuando yo pregunté, ¿cómo sabemos que en este equipo hay 3? ¿Qué cosa nos contestó Nayeli? Contar. ¿Y cómo se cuenta, Eti? A ver, ven. A ver, así se cuenta 1, 2, así como... A ver, cuenta cuántos niños hay en esta mesa. A ver, Eti, ¿cómo se cuenta? A ver, señalando. A ver, 1.
3, señalando, se cuenta. Muy bien. Ahora sí, como hemos hecho en el patio, vamos a trabajar con las chapitas y con los materiales que hay acá. Miren. Pero vamos a trabajar... Sí, pero vamos a trabajar en equipo. Muy bien, Yael. Y para trabajar, Yael, en equipo, ¿qué tenemos que hacer? Ya, mi amor. ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en equipo, Yael? No romper los materiales. ¿Qué otra cosa bien importante tenemos que hacer para trabajar en equipo? Algo muy importante. A ver, Gianfranco. Ya dijo eso, Yael. Cuidar los materiales. Algo muy importante. A ver, David. Muy bien, compartir los materiales, no quitar a mi compañero. Eso es trabajar en equipo, compartir los materiales y cuidar los materiales. Muy bien. Bien, luego de haber observado el video, ¿no? Este pequeño fragmento del video, vamos a presentar el registro de evidencias. Cabe precisar, hemos presentado el registro de evidencias de cada una de las rúbricas que hemos trabajado. Es importante precisarles que las evidencias que estamos presentando son de acuerdo a las acciones realizadas por la docente, ¿de acuerdo? No son conclusiones, no son interpretaciones, son evidencias que se recoge de lo que hace la docente en el aula, ¿bien? Entonces, por ello es importante que tengamos en cuenta que cuando registremos, observemos la actividad de aprendizaje, ¿no? Observemos las acciones que realiza el postulante y anotemos todas estas acciones que nos van a permitir luego para organizar nuestras evidencias, bien, de acuerdo a las rúbricas y poder valorarlas, ¿no? Estas evidencias van a ayudar a sustentar el nivel de logro que yo le brindo al postulante en cada una de las rúbricas, bien. Entonces, pasado ya he mencionado esto, como bien aquí está en el cuadro, las evidencias son las conductas que he observado en el aula, que he observado en la actividad de aprendizaje, que he observado durante el desempeño o del desempeño del postulante, ¿no? Del docente observado. Bien, entonces, ya mencionado ello, vayamos a em, leer, ¿no? Este registro de evidencias que corresponden al video de la docente con respecto a la rúbrica regula positivamente el comportamiento de los estudiantes. Bien, tenemos el primer aspecto, que son los tipos de mecanismos que emplea el docente para regular el comportamiento y promover el respeto de las normas de convivencia en el aula, ¿no? Estos mecanismos formativos, los mecanismos de control externo y de maltrato. Vamos a observar estas evidencias, que son las conductas que he observado durante el video. Bien, entonces la docente, para este primer aspecto, he anotado lo siguiente. La docente, cuando los estudiantes hablan a la vez, sin respetar su turno, redirige el comportamiento por medio de frases como, Yael, tienes que estar sentadito, ¿no? Ahora vamos a escuchar a Lady, ¿no? Otra frase que dijo la docente es, estamos escuchando a Rubí, ¿no? Y también dijo, escuchamos a Rubí, ¿no? Aquí estamos observando, hemos registrado los mecanismos formativos, no son mecanismos formativos, ¿no? Porque aquí está mencionando, pues, tienes que estar sentadito, ahora vamos a escuchar a Lady, estamos escuchando a Rubí, escuchamos a Rubí. Bien, también les dice a los estudiantes, tienen que estar sentaditos, si no, no los puedo llamar, ¿no? Es otra evidencia de los tipos de mecanismos. También la siguiente evidencia es que antes de comenzar la siguiente actividad, la docente les pregunta a los estudiantes, ¿no? ¿Qué tenemos que hacer para trabajar en equipo? ¿No? Los estudiantes responden, no romper los materiales, no quitar a mi amigo, compartir los materiales, etcétera. Entonces, aquí hemos registrado los tipos de mecanismos que se han presentado durante la observación del video. Como ven, son conductas observadas, ¿no? No son conclusiones, no son interpretaciones. De esta manera yo debo registrar cuando me toque observar, pues, la actividad de aprendizaje. Bien, pasemos entonces al segundo aspecto, que es eficacia, ¿no? La eficacia con que el docente implementa los mecanismos para regular el comportamiento de los estudiantes, lo que se traduce en la mayor o menor continuidad en el desarrollo de la sesión. Entonces, para este segundo aspecto, hemos registrado estas evidencias, estas dos últimas. Bien, los estudiantes levantan la mano para pedir la mano, esperan su turno para hablar y escuchan a sus compañeros cuando responden a las preguntas. Observamos aquí esta evidencia, pues, nota que los estudiantes tienen incorporadas las normas de convivencia, pues levantan la mano para pedir la palabra, esperan su turno para hablar, ¿no? Escuchan a su compañero cuando responden a las preguntas. Además, también esta, esta evidencia, pues, dice, las actividades propuestas se desarrollan de forma continua, ¿no? Sin grandes quiebres de normas, contratiempos ni interrupciones. Bien, entonces, lo que tenemos como ejemplo de registro de evidencia son conductas observadas, ¿no? Recordemos nuevamente, es no colocar ni conclusiones ni interpretaciones. Tenemos que colocar las evidencias, es decir, las acciones que realiza la docente, estas conductas que observo durante la actividad de aprendizaje, ¿bien? Realizada por la docente. Pasamos entonces, ya hemos culminado, ¿no? Estamos ya culminando con las rúbricas, hemos culminado con las rúbricas, ya hemos trabajado las 5 rúbricas que